Y queremos seguir hablando con el canciller chileno Alberto Van Cleveren, que saludo en el estudio. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Ana. Es un placer tenerlo con nosotros. ¿Qué destaca de ese encuentro con Annalena Baerbock y de los beneficios que va a traer ese marco avanzado con la Yo Unión lo que Europea? destacaría de la reunión con la ministra Baerbock es la sintonía que existe entre Chile y Alemania y también los intereses comunes que tenemos. Intereses que conforman una relación integral, es decir, con un componente económico que es muy significativo. Realmente Alemania es la principal potencia económica de Europa y, por cierto, nos interesa mucho aumentar la presencia económica alemana en Chile, sobre todo en la materia de inversiones y también en materia de comercio, pero aparte de eso también en el ámbito político. Tenemos coincidencias relevantes y precisamente en una época en que hay una erosión de la democracia, yo creo que justamente hay un interés común, tanto de Chile como también de Alemania, de fortalecer las instituciones democráticas y de promover también una relación de mayor cercanía entre América Latina y Europa. Brevemente, ¿cuándo se va a ratificar ese acuerdo que, por cierto, ha tratado más de una década en renovarse? Bueno, estamos hablando de un segundo acuerdo. Chile ya tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Lo que estamos haciendo es modernizando de manera muy significativa este acuerdo. Tiene un componente comercial que ya fue aprobado por el Parlamento Europeo y que nuestro propio Congreso también tiene que aprobar prontamente. Y tiene además un marco mucho más amplio que comprende competencias que son propias de los Estados miembros. Y ese segundo acuerdo, que es el acuerdo marco, tiene que ser aprobado por todos los parlamentos de los Estados miembros, que en algunos casos son más de uno, ¿no? Sobre todo cuando hay parlamentos regionales que pueden también tener incidencia en ese acuerdo. Para lograr marcos como este, señor ministro, hay que sentarse y hablar. Es una cuestión diplomática también. Me gustaría hablar de una crisis diplomática sin precedentes que se está viviendo en su región en América Latina. ¿Cuál es su postura y cómo cree que ve Chile el conflicto diplomático abierto entre Ecuador y México tras ese asalto de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito? Bueno, es una situación muy lamentable, muy condenable. Lamentablemente ahí uno tiene que usar palabras muy fuertes porque hay un principio básico del derecho internacional que todos los países tienen que respetar, que es el principio de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, ¿no? Y que está consignado en una serie de acuerdos, y el más importante es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961, pero que recoge una larga tradición. Realmente nosotros lamentamos lo que sucedió, creemos que es inaceptable y al mismo tiempo esperamos que este incidente pueda ser superado prontamente porque obviamente no le hace bien a América Latina una diferencia de esa naturaleza. Hay que temer que se pierdan las formas diplomáticas en la región y ha habido muchos focos de tensión, pero cada país tiene su manera distinta de resolverlo. Exactamente, pero también hay que reivindicar la tradición de paz que tiene América Latina, a diferencia de otras regiones del mundo. Somos un continente de paz en términos internacionales. Obviamente hay situaciones de gran violencia, pero de carácter interno. Pero los estados, digamos, no combaten entre sí, no recurren a las armas, recurren a la solución pacífica de las diferencias. Y por eso también es interesante comprobar que México está planteando este tema donde corresponde, ante la Corte Internacional de Justicia, y será la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas la que tendrá que determinar hasta qué punto se violó el derecho internacional. Ya presentó México, por cierto, esa denuncia y pide suspender a Ecuador de la ONU. Siguiendo con cuestiones diplomáticas y con esa sintonía que veíamos entre usted y Annalena Baerbock en la cuestión de Ucrania, no sé si me puedo atrever a decir que esa sintonía no la veo respecto a Israel. Aquí en Alemania, por lo menos, llama la atención el boicot a las empresas israelíes en la participación de esa feria aeronáutica FIDAE, que creo que tiene lugar en estos días en Santiago. ¿Por qué no pueden participar empresas israelíes en esa feria? Bueno, básicamente se estimó que, dada la intensidad del conflicto en Gaza y dada también la violación del derecho internacional humanitario que ha tenido lugar allá, no parecía prudente la presentación de empresas de defensa procedentes de Israel. Además, tenemos que tomar en cuenta de que en Chile hay una comunidad de origen palestino que es muy significativa. La más grande fuera del mundo árabe. Exactamente, es muy numerosa
y obviamente eso hiere la sensibilidad de una comunidad importante y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Consideran ustedes que Israel está violando el derecho internacional en Gaza? Así lo consideramos y lo hemos dicho y lo lamentamos mucho, obviamente sin ceder un minuto en la posición de Chile del reconocimiento de la existencia del Estado de Israel y del principio de la existencia de dos estados en esa zona. ¿Pero defienden ustedes el derecho de Israel a defenderse? Defendemos el derecho de Israel a defenderse de la agresión de que fue objeto de Hamás. Por cierto que lo defendemos, pero el uso de la fuerza tiene que ser proporcional. Y no ha sido proporcional en el caso de Gaza. Es un uso desproporcionado, dicen ustedes. Me gustaría volver a centrarme un momento en la feria, porque el presidente Boric, lo cito, dijo que no era prudente ni coherente tener empresas israelíes exponiendo armas en Chile, pero las otras armas que sí se exponen estos días matan menos o sí se pueden exponer. Bueno, eso es propio de una feria de esas características, de esa naturaleza. Pero el tema aquí es la sensibilidad extrema que tiene el conflicto en Gaza, todo lo que estamos viendo, el drama humanitario, los grandes desplazamientos de personas. Eso, digamos, realmente ha llamado la atención y obviamente es un tema que inquieta a la opinión pública. Brevemente, ¿en qué punto están sus relaciones con Israel, sus relaciones diplomáticas y con el embajador israelí en concreto? Bueno, son relaciones, yo diría, correctas, no son obviamente las mejores relaciones en estos momentos. Nosotros procedimos a retirar nuestro embajador en Israel, pero no tenemos ninguna intención de romper relaciones con Israel. Son relaciones que obviamente tienen un perfil distinto debido al conflicto en que se encuentra Israel. Pero si no hay diálogo, no hay relaciones. Hay diálogo y el embajador de Israel ha sido recibido por autoridades de la Cancillería en el nivel que corresponde. Brevemente, Alemania justifica su apoyo casi inquebrantable a Israel con esa responsabilidad histórica que tiene Alemania respecto al Holocausto, o tras el Holocausto. Fue un episodio oscuro. Otro episodio oscuro fue Colonia Dignidad. Es un episodio oscuro que comparten tanto Alemania como Chile. Última pregunta, ¿cómo va esa construcción del sitio de la memoria que tanto se reclama y que tanto se necesita y que no acaba de materializarse? Bueno, hay una coincidencia total entre Chile y Alemania en el sentido de que efectivamente tenemos que tener un sitio de memoria. El tema no es fácil, hay una serie de consideraciones legales que hay que tomar en cuenta. Estamos hablando de un territorio que es muy grande, estamos hablando de un terreno de más de 180 hectáreas, donde vive gente y donde viven víctimas. Víctimas de la represión y víctimas del abuso sexual. Y en consecuencia hay que tener consideración también con respecto a esas personas que no pueden ser expulsadas del terreno. Ni Alemania ni Chile quieren eso. ¿No son las víctimas las que reclaman ese sitio? Hay víctimas de ambos sectores. Es bastante compleja la situación. Tenemos consenso en que tiene que haber un sitio de memoria. El tema es que ver dónde se puede establecer ese sitio de memoria y si ese sitio de memoria tiene que comprender una parte amplia o una parte más reducida. Y también hay un tema de archivo documental que también estamos viendo con Alemania y paso a paso estamos avanzando. Pero efectivamente necesitamos buscar una solución y en eso el gobierno de Chile tiene plena conciencia. Una charla muy interesante y me gustaría que durara horas, pero lamentablemente se nos va el tiempo. Muchísimas gracias, señor ministro, por acompañarnos hoy aquí en el estudio. Muchas gracias, Ana. Un gusto estar aquí en Deutsche Welle, un medio que siempre vemos desde la distancia. Mucha suerte en ese viaje que va a seguir ahora por Europa. Mañana a Londres. Mucha suerte. Muchas gracias, Ana.